La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 10 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves, penúltimo día laboral de la semana. Un día, por cierto, súper noticioso. ¿Qué montón de noticias hay? Tenemos el impacto de la lluvia, se atrasó 3 días el veranillo de San Juan, el sábado entra una nueva onda tropical, Shakira está aquí. Yo me ofrecí esta mañana voluntariamente a seguirla donde fuera, pero no me salió. Mañana se reactiva la búsqueda de Gabriel, así es que bueno, encontraron lamentablemente fallecidos a los miembros del submarino que nos ha tenido a todos pensando durante 5 días, que estaba intentando, o sea, se había pagado una millonada, $250,000 cada tripulante para ver el Titanic. Hoy se halló, lamentablemente, insisto, todos fallecidos, así es que ha sido un día lleno de noticias. Y yo aspiro que sea una tarde llena de noticias también, porque invité al doctor Rodrigo Marín, del Ministerio de Salud, ustedes lo conocen bien, el director de Vigilancia de la Salud, para que hablemos sobre dengue. Doctor Marín, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Randa. Un placer enorme estar en tu programa. Muchas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, ojalá que las noticias no sean malas, ¿no? Porque las noticias deben ser buenas y malas. Es decir, bueno, deben ser buenas. Que sean muchas, pero que sean buenas. Que sean muchas, pero que sean buenas. Y esa es la verdad. Con relación al dengue, pues, bueno, el país es un país endémico desde el año 1993. Eso es un dato que lo hemos dicho nosotros. ¿Qué cantidad de años? Ya 30 años del primer caso de dengue en Costa Rica. El primer caso de dengue en Costa Rica oficial fue en la región Pacífico Central, en Punta Arenas. Y desde esa época hasta la fecha, 400,000 costarricenses han sido notificados como caso dengue, es decir, 400,000. Dicen las personas que analizan los datos y todo que por cada persona que tiene dengue hay 10 más. Entonces prácticamente 4 millones de costarricenses hemos estado en contacto con el virus del dengue. El virus del dengue que tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, que no se organizan por número ni por gravedad, sino que es como si fuera un apellido y no tiene nada que ver con el número en cuanto al orden. Pero que sí es cierto es que si te da una vez dengue, ese dengue no te da más, o por lo menos tienes inmunidad de larga duración a ese serotipo de dengue. Pero si aparece otro dengue y otro dengue, hasta 4 veces dengue, puedes tener más posibilidades de dengue grave. Además, no tienes una inmunidad de larga duración como la tienes para un mismo serotipo cuando hay otro serotipo que anda circulando. Entonces, ante esos 4 serotipos, Costa Rica desde el año 2000 no tenía dengue tipo 4. A finales del año pasado tuvimos dengue tipo 4 y aumenta la probabilidad en este momento porque tenemos circulación activa de dengue tipo 4 en el país. Es la primera vez en la historia que Costa Rica tiene los 4 serotipos activos y eso también es importante decirlo. Es primera vez en la historia que tiene los 4 serotipos activos y tiene los 4 serotipos activos en un mismo cantón. Es decir, no es que tenga un caso en Limón, uno en Punta Arenas, los 4 están en Sarapiquí en este momento. También tiene 3 serotipos en Parrita, 3 serotipos en algunos cantones del país, lo cual aumenta mucho más la posibilidad de dengue grave. Eso es importante también tenerlo presente. Doctor, pero una pregunta para ir avanzando lentamente y entenderlo bien. El peligro de que Costa Rica registre ahora este cuarto serotipo, ¿okay? Que además entiendo es el más agresivo. No, los 4 serotipos tienen la misma gravedad, es decir, son primos hermanos todos. Puede ser que el dengue 4 sea el peor o el dengue 1 sea el peor, independientemente del serotipo de dengue que pueda generar. Esa es la verdad. 4 serotipos indistintamente que se llaman 1, 2, 3 y 4 y no por orden de gravedad. Pueden llamarse Rivera, Marín, Pérez, ¿ok? Pero se le pusieron los 4 serotipos. Incluso no tienen que darte el 1 primero, 2 después, 3 y 4 después. Es decir, puede darte el 4 primero, el 1 después y viceversa. Sí, simplemente son 4. Ok, entonces, digamos, si yo tuviera una población X, Randalandia, donde solo está el serotipo 1, por ejemplo, ¿okay? y le da a 100 personas
¿Okay? Yo sé que a esas 100 no les va a volver a dar, porque tiene inmunidad sobre ese serotipo. Exactamente. Cuando me aparece otro serotipo, ok, yo tengo 1 y 2, digo, opa, vamos a ver, tengo 100 con serotipo 1, tengo 100 con serotipo 2, y tengo 1000 que no le ha dado nada. Entonces, puedo tener 1100 con serotipo 1, o sea, que les dé serotipo 1, o 1100 que les dé el 2, porque al que ya le dio el 1 le puede dar el 2 y al que le dio el 2 le puede dar el 3. Exacto, así es. Pero aquí estoy usando, ojo, en el ejemplo, una población de 1200 personas. Entonces, sigamos con las 1200. Resulta que ahora tengo 3 serotipos, 1, 2 y 3. Entonces tengo a 100 que les dio el 1, a 100 que les dio el 2, a 100 que les dio el 3 y a 900 que no le ha dado nada. Entonces tengo potencialmente para el 1, 1100. Potencialmente para el 2, 1100. Potencialmente para el 3, 1100. Me subió la probabilidad de que alguien tenga. Ajá. Y voy a 4 serotipos. Tienes a los 1200 personas, tienes a las 1200 personas que le puede dar dengue tipo 4. Así es. Por eso aumenta la probabilidad de padecer dengue conforme más serotipos haya. Y además de eso, hay 2 datos importantes que hay que sumarle a eso, que es que por cada una persona que esté notificada por dengue, hay 10 personas que han tenido o hemos tenido, porque yo nunca he sido notificado por dengue, pero o asintomáticos o con síntomas leves, o simplemente fuimos diagnosticados con otra enfermedad y al final tuvimos dengue. Entonces, a esos 100 que decías anteriormente, prácticamente son 1000, ¿verdad? Entonces, y además hay otra cosa importante que decir. Cada vez que te da dengue, aumenta la probabilidad de tener dengue grave mientras más dengue te dé. Y eso es importante también tenerlo presente. Claro, entonces, Doc, vamos a ver. El dengue grave no necesariamente es la segunda vez que a uno le da dengue. No es necesariamente, incluso te puede dar con la primera, pero sí hay un aumento de probabilidades de dar dengue grave ante la segunda vez, ante la tercera y ante la cuarta vez. Y eso es importante también decirlo y tenerlo presente. Por eso nosotros somos bastante, es decir, hablamos de este tema del riesgo de tener dengue grave, que por cierto, en Costa Rica hemos tenido más de 1000 casos de dengue grave en la historia del dengue en Costa Rica, que antes se llamaba dengue hemorrágico, ahora se llama dengue grave. ¿Y por qué cambiamos esa nomenclatura? Bueno, no fue en Costa Rica, fue a nivel del mundo, ¿no? Y anteriormente se llamaba dengue, ¿cómo se llama esto? Decíamos que era dengue hemorrágico porque había sangramiento, pero había muchas complicaciones de dengue grave, que incluso las personas fallecían por dengue, en el cual no había ningún sangramiento o ninguna hemorragia. Entonces, ¿qué era? Un tema cerebral, un tema de ascitis, es decir, de inflamación de líquido en la cavidad abdominal, de un problema del hígado, de los riñones, es decir, había otras complicaciones de los pulmones, del corazón, otras complicaciones que no necesariamente tenían dengue hemorrágico. Y entonces por ahí está la situación. También, por ejemplo, la semana pasada vimos un dato de Nicaragua que tenía casi 42,000 casos sospechosos. Eso es un riesgo también importante. Panamá estaba entre los países también que más casos tenía desde el punto de vista de tasa de incidencia. Entonces, este año en la región es un año atípico con relación a los casos de dengue, y a pesar de todas esas cosas, pues Costa Rica pues está muy largo de los peores años de la historia. Eso también es importante decir. Sí, porque a mí me dijeron, doctor, gente, digamos, que no es profesional en esto ni nada, me dijo, es que estamos feos con el dengue. Entonces yo asumí cuando me dijeron, estamos feos, aquí hay otro serotipo. Yo ya sabía porque habíamos hecho varias entrevistas con ustedes. Pero resulta que hay una parte de la gente que cree que no, que estamos disparados en casos. Y entiendo que los casos son altos, o sea, es decir, tenemos que alarmarnos todos, pero que no son los más altos de la historia. O sea, que no es que estamos en la cosa terrible. Vamos a pensar, estamos a mitad de año. Ahora no sé exactamente a cómo estábamos en el 2013, pero en el 2013 terminamos con 49,993 casos. Es decir, y hoy estamos en 2,800. Es cierto que tenemos un aumento de casos con relación al año pasado, es decir, alrededor de los 700 casos con relación al año pasado. El año pasado
teníamos otro escenario. El año pasado fue de los mejores años también de la historia, o de los últimos años, en una tendencia de 5 o 6 años en el cual la incidencia ha sido baja, distante de los 20,000, 30,000, 40,000 casos que hemos tenido. Eso no significa poner las barbas en remojo, por decirlo así, como dice el dicho popular. Es decir, ¿cuál es la forma de eliminar dengue o de controlar dengue? Eliminando criaderos o tratando criaderos. Simplemente poner una llanta de desecho debajo de un techo donde no se decaiga agua o tapar un tanque elimina muchísimo la probabilidad de que proliferen los mosquitos y por tanto y por consiguiente haya un brote de dengue. Y eso es importante también decirlo y tenerlo presente. Esas son las cosas más importantes que tenemos que decir. Saludos a Marco Vargas, que nos reporta sintonía, a Carlos Granados, que dice, saludos Randall, esperemos que Shakira facture bastante, sí, no, y ojalá que le facturen bastante también, porque qué bueno que haya ingresos por turismo en Costa Rica. William Daniel Barrantes nos saluda desde Esparza, donde está muy caliente. José Vidal Monge nos saluda. Lupe Monge, desde Tibás, dice que llueve mucho en Tibás. Ojo esto de Rigoberto Alvarado, dice, entre más inyectados con la sustancia experimental hayan, así van a aumentar los enfermos. Doctor, usted no me había contado, le voy a reclamar, que estamos usando una vacuna experimental contra el dengue, que le está dando dengue a la gente. Me parece horrible que no nos haya contado eso al inicio del programa, doctor. Mira, si bien es cierto, hay 2 vacunas a nivel mundial, una de Sanofi Pasteur que se echó para atrás, por decirlo de alguna manera, luego de estar ya en fase 3, 4, y hay otra de otra empresa que se llama Takeda, que tiene bastante buenos resultados. En este momento, ni yo tan siquiera estoy vacunado contra dengue, entonces con eso te digo todo. Es decir, sí, Rigoberto, yo no sé creo que se digo las mejores cosas que puede pasar. Pero... Sí, Rigoberto, yo no sé qué enredo hizo, pero no hay vacuna, digamos, no es ninguna vacuna experimental que esté dándonos dengue. Sí, en este momento no tenemos vacuna contra dengue en el país. Y vuelvo y repito, hay 2 vacunas, una que es de Sanofi Pasteur, que tenía un problema porque había que ver si te había dado o no te había dado dengue antes, y una que está haciendo la empresa Takeda ahora también, que tiene unos resultados bastante alentadores, pero no, lo que pasa es que al no ser contra los 4 serotipos, no es tan efectiva como para otras enfermedades. Claro. Saludos a Humberto Zúñiga, que está en New Jersey escuchándonos. Ok, doctor. Vamos a ver, hablemos del mosquito, más de la mosquita. Ajá. Porque la hembra, entiendo, es la que lo transmite, ¿verdad? Es la que pica. Aquí, ¿cómo se llama esto? Bueno, en el ser humano también, las mujeres son más fuertes, ¿verdad? Sí. El mosquito hembra es el que pica, el que transmite la enfermedad y el que necesita, por decirte algo, la sangre del ser humano, en su gran mayoría, porque le gusta más la sangre de los humanos que de los animales, para fecundar o para desarrollar sus huevitos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y esta mosquita dura alrededor de 30 a 45 días, a diferencia, por ejemplo, del mosquito macho, que no se alimenta de sangre, se alimenta de néctar, es como muy atlético, es fitness, es decir, no come carnes rojas, por decirlo de alguna manera, y es única y exclusivamente jugos naturales, frutas, eso es lo que, azúcares, es lo que consume el mosquito macho. Y dura, a diferencia de la hembra, dura en mosquito adulto unos 7 días. Y eso también es importante decirlo. 7 días. Contra unos 30, 45 días que puede vivir el mosquito hembra. Qué inocentes los mosquitos Aedes aegypti. Y también es importante decir que los mosquitos tienen una etapa que es una etapa de huevo, una etapa acuática, es decir, porque si bien el mosquito adulto no se puede meter en agua, muere en agua, el mosquito cuando está en larva y pupa, si lo sacas del agua, muere. Vea qué cosa esta, ¿no? Es decir, tiene una etapa de huevo, después tiene una etapa de larva, con sus estadios 1, 2, 3 y 4. Después de esa etapa de larva va a una etapa de pupa, y en esa etapa de pupa, el mosquito Aedes aegypti es un mosquito que es capaz de apurar los tiempos incluso cuando tiene peligro y se hace adulto. Y el mosquito adulto, hembra o macho, ya te dije las edades que pueda tener y de qué se alimenta. Y vive generalmente dentro de la casa. A diferencia de otros mosquitos,
no es este que zumba en la oreja, ¿no? Que en la noche zumba. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito diurno, no es un mosquito nocturno. Es un mosquito que no va como en enjambre o en manada, por decirte algo, o muchos. Es un mosquito más bien solitario. Y el mosquito Aedes aegypti solitario es un mosquito que no pica en la mano al fácil ahí para picarlo, sino no es que sea inteligente, pero desde el punto de vista de su subsistencia, yo creo que es un tipo letal. Entonces, pica detrás de los codos, en los talones, detrás de las piernas, en la espalda, en la nuca, en lugares donde no son fáciles de ver. Y entonces eso también es un dato muy importante. Es diurno, es vivo, es, ¿cómo se dice? Es extremadamente buen vector, es decir, que puede transmitir el virus fácilmente, perdón, de una persona a otra, y eso también es importante decir. Es un super mosquito, una super mosquita, porque, digamos, ahí va volando una Aedes aegypti solita, sin dengue, ¿okay? Va volando sola, ¿okay? Tiene que picar, entiendo, doctor, si no me corrige, tiene que picar a alguien que tenga dengue, ¿ok? Succiona la sangre de un paciente, ¿ok? De algún tipo de dengue, entonces ella se vuelve portadora. Tiene que hacer una incubación intrínseca, es decir, o extrínseca, como se puede llamar, si es del mosquito, es fuera del ser humano. Es decir, no es que hay algunas ocasiones en que el mosquito chupa directamente la sangre y entonces se asusta por X o por Y y ahí lleva el virus, ¿verdad? En la aguja, por decirte algo. Y en la aguja de ella te pica a ti y entonces puede provocarte dengue. Esa es una opción. La otra es que el mosquito hace una incubación dentro del mosquito y luego se hace infectante. Nosotros hemos visto también que hay mosquitos que nacen con dengue, por decirlo de alguna manera. Tenemos estudios en Costa Rica, del cual yo participé en uno, de Aedes albopictus, que son muy buen vector, es decir, son muy buen vector, pero además que sea muy buen vector en Asia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pues hay transmisión horizontal, es decir, vertical, es decir, que el mosquito le transmite a las generaciones, le transmite a sus generaciones el dengue. Entonces es más complejo todavía. Es decir, pueden nacer mosquitos con dengue y por eso, ¿cómo se dice? Hay transmisión o hay mantenimiento del virus en la naturaleza. Por eso además hay que luchar contra, digamos, hay que destruir las larvas también. Exacto, como por ejemplo, yo puedo fumigar ahora, y eso es una de las cosas, que no fumigan por aquí y por allá. Mira, yo puedo fumigar todos los días, es decir, yo puedo fumigar hoy, fumigo todo Repretel, por decírtelo de alguna manera. Fumigo todo Repretel y todo el mundo contento porque se mataron los mosquitos. Pero si yo no elimino los criaderos, en 7 días voy a tener los mismos mosquitos, incluso más de los que tenía antes. Entonces la fumigación se queda como perfumar un chancho nada más. ¿Por qué? Porque estoy fumigando, pero no estoy eliminando los criaderos. Y esa es la lucha que tenemos o el consejo que siempre le tratamos de dar a la población. Ok, Doc, pero yo sé que esa mosquita es una super mosquita realmente, digo, porque transmite enfermedades fuertes, pica donde no podemos verla, ok, pero yo tenía entendido que tenía una debilidad. ¿Cuál? Y era que conforme subiéramos en elevación, o sea, sobresumáramos altitud. ¿Eso es verdad? Se morían, entonces, o no llegaban. Entonces, por ejemplo, yo podía estar en Punta Arenas a 0 metros sobre el nivel del mar y ahí vivían muy felices los mosquitos. Pero conforme me iba corriendo para el centro, llegaba a Cartago, que está a 2,000 y pico de metros sobre el nivel del mar, y decía, listo, ya aquí no llega porque ese no sobrevive aquí, y si vivo por el volcán Irazú, jamás me iban a picar ahí de dengue. Eso es verdad. Pero también entendí que se iban adaptando, Doc. Eso también es verdad. Todo es verdad. Eso es buen periodismo, mira, Doc. En un principio, el mosquito Aedes aegypti vivía mucho mejor por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. Solo las costas. Excepto a las costas. A medida que subíamos el nivel de vector, ¿verdad? O el nivel de transmisión del mosquito disminuía considerablemente. Entonces, vea esto.
E incluso en Medellín, en Colombia, hay lugares donde el mosquito lo hemos encontrado, o lo han encontrado los colombianos, los científicos que han estado trabajando ahí, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Wow. Es decir, puede haber mosquitos muy altos. Nosotros en Costa Rica tenemos estudios de los cuales he participado, donde la transmisión de dengue en Costa Rica es mucho mayor por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y hemos tenido Pérez Celedón hasta 800, Alajuela hasta 800, tenemos brotes activos, hemos tenido brotes activos en Pavas, en La Carpio, incluso en Alajuelita, que es por ahí cerca. Pero por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar, prácticamente nosotros no encontramos transmisión y casi no encontramos mosquitos. Por eso en Cartago, que está, ahora no sé la altitud de Cartago, pero debe estar... Se la voy a dar 1.500, sí, 1.435. ¿Ves, para que veas también, ¿no? Un poco periodista también. Es verdad también. Es verdad. Es verdad también. Ok, San José está 1.300. En San José puede transmitirse dengue como pasa en Pavas. Y mira qué cosa más curiosa. Hoy me preguntaba un colega tuyo, me preguntaba, doctor, entonces con las lluvias aumenta el dengue y sin las lluvias disminuye. Digo, Leo, depende. Ahí está la respuesta. Puede ser verdad, ¿verdad? Es verdad también. ¿Depende de qué? ¿De qué depende? ¿Verdad? ¿De qué depende? Es muy fácil, es decir, si la gente no tiene agua, el pueblo no tiene agua, porque no le llega regularmente, porque definitivamente no tiene servicio de agua potable, acumula agua en tanques y baldes. Y los tanques y los baldes son el 25% de los sitios de cría positivos en el país. Ahora, si llueve, tenemos no tantos tanques y baldes, pero tenemos llantas, tenemos canoas, tenemos plantas positivas, tenemos criaderos de animales, tenemos tarros llenos de agua, tenemos chatarra, línea blanca y línea mecánica con agua y con dengue. Y eso es importante también decirlo, es decir, que independientemente puede ser de los dos lados. Pero 1 de cada 4 criaderos del dengue son tanques o baldes. Exacto, positivos en Costa Rica. Y ahí están muchísimos estudios nuestros. Y el más importante de todo, yo te diría el 50% son llantas. Es decir, las llantas es el principal sitio de cría de Costa Rica. Y vea, en Costa Rica se comercializan alrededor de 2 millones de llantas al año, desde llanta de bicicleta hasta llanta de avión, ¿ok? Agrícolas, de carros, de todos tamaños, etcétera, etcétera. Muy importante este dato. En Costa Rica hay una ley que dice que cualquier persona física o jurídica que comercialice llantas tiene la obligación de recibir las llantas viejas. Es decir, yo, y no es cuento, esto también es verdad, tengo que cambiar las llantas del carro, tengo que cambiar las llantas del carro. Y cuando voy a cambiar las llantas del carro, yo lo que voy a decir es que el doctor quiere llevarse las llantas. No, si las tengo que cambiar, ¿para qué quiero llevarme las llantas para mi casa? Es decir, ya hice el ejercicio, ya hice todo, que las llantas se queden en un sitio que está preparado para depositarlas, y no solamente para depositarlas, sino, o para acumularlas, sino también para darle un destino final adecuado. Y luego terminamos con las llantas en el río Tárcoles, en los patios de las casas, en las acequias. Es decir, esa es una ley que hay que tener, que hay que rescatar y hay que hacerla como ciudadanos, nosotros exigirlas para que las llantas, cuando vayamos a cambiar los carros, las llantas de los carros, se queden en los negocios. 2,35. También entiendo que es una mosquita limpia. O sea, es decir, sí, prefiere el agua limpia. Exacto, eso es verdad también. Es decir, le encanta el agua, no el agua esta potable 100%, porque necesita sedimento, pero por ejemplo el agua limpia que tenga sedimento como hojas, le encanta. Es decir, le encanta. El agua de lluvia, por ejemplo. Le encanta el agua de lluvia. ¿Por qué le encanta el sedimento también? Porque necesita alimentarse, ¿verdad? Agua que no sea agua contaminada, que no sea aguas negras. Incluso hemos encontrado en tanques sépticos mosquito Aedes aegypti, pero lo hemos encontrado en el agua que está arriba. Es decir, hay un tanque séptico que está colapsado y arriba tiene un poco de agua, diríamos que clara, no limpia, más clara, y entonces también hemos encontrado mosquito Aedes aegypti ahí, pero de sitios
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Estamos y seguiremos acompañándote en la construcción de tus sueños, con asesoría, capacitación, asistencia técnica y financiamiento a cientos de cooperativas. Estamos forjando un país solidario y una Costa Rica más igualitaria. Aprendiendo y emprendiendo juntos, seguimos construyendo una historia. Infocop, 50 aniversario. Puerto Caldera es la puerta de acceso por donde ingresan más de 500,000 toneladas de acero al año, una materia prima fundamental para la industria de la construcción y para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Puerto Caldera es esencial. Sociedad Portuaria de Caldera, de la mano con Costa Rica. Hay muchos tipos de papás. Están los que te llaman y los que te mandan audios. Los que solo escriben y los que envían puros stickers. Pero todos tienen algo en común. Aman con todo su corazón. Por eso en Colby saltamos con todos. Y los cubrimos con un 30% de descuento en las 3 primeras mensualidades. Además, pueden participar por accesorios al adquirir, renovar o pasarse a un plan Colby postpago. Saltemos juntos este Día del Padre. Que nosotros los cubrimos a todos con el mejor regalo. Adquirilo en colby.cr. Sofi, ¿supiste que Fer se salió del cole y se fue a vivir con el novio? Sí, mami me dijo que eso es una relación impropia porque ella tiene 14 años y él 21. ¿Y eso está mal? Sí, claro. Él puede ir a la cárcel porque ella es menor de edad y él le lleva más de 5 años. Ah, entiendo. Es una relación ilegal. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una menor de edad. Alcemos la voz. Denunciemos. OEI y MEP. Hay muchos tipos de papás. Están los que te llaman y los que te mandan audios. Los que solo escriben y los que envían puros stickers. Pero todos tienen algo en común. Aman con todo su corazón. Por eso en Colby saltamos con todos. Y los cubrimos con un 30% de descuento en las 3 primeras mensualidades. Además, pueden participar por accesorios al adquirir, renovar o pasarse a un plan Colby postpago. Saltemos juntos este Día del Padre. Que nosotros los cubrimos a todos con el mejor regalo. Adquirilo en colby.cr. Esa sonrisa que tanto brilla, que tanto busca tu familia cada día. Extra fresco, extra blanco, llega Oral-B, bicarbonato. Nueva pasta dental Oral-B con bicarbonato. Encuéntrala en tu punto de venta más cercano. ¿Sabías que el laboratorio de polímeros del INA es reconocido a nivel mundial? Porque cuenta con una certificación global de calidad mediante la acreditación ISO/IEC 17000. Porque la realidad tiene muchos tonos. La radio de Costa Rica, 2:40. Tuvimos un corte, no sé dónde, de internet, creo que en Canal 2. Y bueno, eso cortó el programa de una vez, pero ya fuimos a una pausa, volvimos, ahorita vamos a ir a otra pausa. Doctor, aquí alguien en Facebook, Alfonso Lazo, dice: el brote de dengue en los últimos meses en Costa Rica se debe a tantos inmigrantes que han pasado por el país. ¿Qué criterio tiene el médico? Vamos a ver, Costa Rica es un país endémico desde el año 1993. Eso es una cosa que es real y tenemos a la Aedes aegypti. Si no tuviéramos el mosquito de Aedes aegypti, no tuviéramos criaderos en las casas, podrían pasar 1 millón de migrantes por aquí, ¿verdad? La migración es un riesgo, eso está claro, ¿verdad? Eso es una realidad. Panamá también ha tenido un aumento de casos. El caso, como hablaba, de Nicaragua, tiene alrededor de 42,000 casos en lo que vamos de año. Pero el tema es nuestro, tenemos que eliminar los criaderos nosotros para que no haya ese riesgo tan elevado de Aedes aegypti.
Ok, entonces sí tiene que ver, porque porque aumentan las probabilidades de que el mosquito se encuentre a alguien con dengue. Es un factor de riesgo, es una realidad, ¿no? Es Pero, decir, pero usted lo que nos dice es fácil de arreglar. Si no tengo criaderos en mi casa, no va a pasar nada. Exacto, si no tienes criaderos pueden venir 500 personas con dengue y no pasa absolutamente nada, eso también es real. Doc, voy a usar una palabra altisonante. ¿Y qué es la huevonada? Digo, de que seguimos teniendo criaderos. El doctor Salas, Daniel, hace algún tiempo lo entrevisté, cuando no era ministro aún. De hecho, creo que fue antes de ser ministro. Y me decía, vea, Randall, si el dengue diera impotencia, no tendríamos criaderos. Después me dijo, si el dengue fuera, si el Aedes aegypti fuera así un bicho grande, feo, que lo podemos ver, tampoco hubiera criaderos. Yo no estoy seguro, bueno, podrías, pero estoy casi de acuerdo con él. Ahora sí, ¿qué es la huevonada de seguir teniendo criaderos? La gente tiene falta de percepción del riesgo. Vivimos en una sociedad, en un país que gracias a Dios no ha tenido tantos fallecidos por dengue. No hemos tenido muchos casos de dengue grave por el sistema de salud de Costa Rica, por el sistema de vida que tienen aquí en Costa Rica o que tenemos en Costa Rica, y eso ha incidido en que la gente no le tenga tanto miedo al dengue. Y cuando empezamos a hablar de dengue o empezamos a hablar de enfermedades de transmisión vectorial, la gente dice, bueno, el dengue ahí está y le da a uno y no pasa nada. Bueno, lastimosamente hemos tenido más de 1,000 casos de dengue grave en Costa Rica y creo que son 25 personas en la historia de Costa Rica en 30 años han fallecido por dengue. Entonces tú me dices, bueno, pero prácticamente fallece menos de una persona por año con dengue. Eso es real, pero muchas de las cosas que es la atención médica del país, el sistema de salud universal, todas las normas y lineamientos que tiene el país con relación al tema el accionar de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay muchas cosas importantes alrededor de esto que hay que tener presente y hay que tenerlas en cuenta, y me parecen que son muy importantes también que hay que decir. Pero que pudiésemos tener un riesgo alto con la circulación del dengue 4 también es real, y que tenemos que poner las barbas en remojo y eliminar criaderos y sitios de cría en el país, y eso es una cosa que también es importante, y no discrimina, ¿cómo se dice?, el rango social o rango educativo, es decir, le puede dar absolutamente a cualquier persona, y en eso tenemos que también trabajar todos al unísono y eliminar criaderos, sobre todo en aquellos lugares por debajo de los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Doc, ¿por qué no hay percepción del riesgo? Bien, porque el dengue solo le da a los pobres, No, bueno, no solamente a los pobres. Lo que sí es cierto es que no le da, por ejemplo, no hay dengue en Europa, muy pocos casos, casi ninguno en los países desarrollados, es decir, en Estados Unidos, en Canadá, pero por un tema de clima, ¿verdad? Eso es importante también. Y tiene que ver, es multifactorial, como te decía, multifactorial. Es decir, si hay agua es problema, si no hay agua es problema, si llueve es problema, si no llueve es problema, si hay mucho viento es un factor protector. Hay muchas cosas, es decir, no depende solo del sector salud, también depende de las municipalidades. Un día, en el año 2007, cuando estaba el brote grande de dengue en Limón, que me tocó y tuve la fortuna de trabajar en él, me acercó mucho más a Limón, ¿verdad? Me decía el representante de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los expertos de dengue del país, y me decía, uno de los expertos de OPS, de dengue, me decía, es que no, es como perfumar un chancho. Llevamos como 2 meses, creo, sin recolectar la basura ahí. Entonces fumigábamos, pero la basura estaba en las calles y era un problema. Luego de eso se pudo resolver el tema. Es decir, si tenemos una mala recolección de residuos sólidos, si tenemos una mala recolección de residuos reciclables, un tema de reciclaje malo, si tenemos una cultura de botar cualquier cosa a las acequias, a las calles, etcétera, etcétera, tenemos un problema mucho más elevado. Y eso también hay que entenderlo así, es un tema de cultura. Yo creo que el país que sea capaz de luchar y tener una estrategia fabulosa contra dengue puede batir cualquier barro en cualquier valla.
Sí, nada más, antes de que me agarren ese video y lo saquen y lo suban a TikTok, ¿ok? Cuando yo dije, es que solo a los pobres les da dengue, es porque a veces yo uso la ironía para hacer las preguntas. Evidentemente no es solo a los pobres les da dengue, era mi manera de provocar la reacción del doctor, ¿okay? Y de ridiculizar un mito que tenemos también. Cierto, entonces eso no es cierto. Sí, no discriminas, ¿cómo se llama esto? Sectores poblacionales, le puede dar a cualquier raza, a cualquier edad. De hecho, las edades extremas son las más complejas, los chicos o los muy ancianos, es decir, serían las edades complejas, las edades más problemáticas. Ni tampoco pasa solo en las playas, por ejemplo, porque entonces bueno, es que solo a la gente de las costas les da dengue. No. Tenemos dengue en Alajuela, en Grecia, en Atenas, en Pérez Celedón, es decir, en todos los lugares. Prácticamente los lugares por debajo de 1,200 metros sobre el nivel del mar en Costa Rica tienen riesgo elevado, tienen riesgo de tener de transmisión de arbovirosis, que no solamente es dengue, ¿no? Porque también tenemos un brote, por ejemplo, importante de chikungunya en Paraguay, que tuvimos acá en Costa Rica 2014, 2015. Luego tuvimos Zika también 2016, que gracias a Dios pues se pudo controlar. Y no solamente se pudo controlar, sino también que dio inmunidad a la propia enfermedad. Entonces muy pocas personas le da chikungunya o Zika en este momento. Es posible que el dengue, si tú me dices, de esos virus, ¿cuál es el más fuerte de todos? El dengue definitivamente está en toda la región, y todos los años hay un problema con dengue grande y elevado. Igual, por ejemplo, el tema de un riesgo de otra arbovirosis importante, que es la fiebre amarilla, pero para eso sí tenemos vacuna, que está sobre todo en el sur. Pero tenemos que luchar contra todas esas enfermedades todos los días, y el mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor. Doc, pregunta Miguel Gamboa, si en Cartago o en San Pedro de Poás hay brotes. No hay. Gracias a Dios ahí la altitud los ayuda, y el mosquito es mucho menos vector, no solamente en la altitud, sino en el frío. Es decir, por encima de los 24 o 25 grados, por debajo de los 24 o 25 grados en el nivel del mar, de temperatura, el mosquito es menos efectivo. Eso también es real. Ok. Le pregunta Eduardo Rivera que cuál es el radio de acción de un mosquito. O sea, por ejemplo, yo tengo un mosquito en mi casa, ¿cuál es el riesgo? Una mosquita, ¿cuál es el riesgo? Mira, en estudios que hemos hecho, y les voy a decir cómo se hace, es decir, se le echa como un tipo de fluoroceína, ¿verdad? Como un tipo de colorante al mosquito, y lo soltamos. Y hemos encontrado mosquitos a los 3 kilómetros. ¿3 kilómetros? A los 3 kilómetros. Pero lo normal es que los mosquitos no se muevan en un rango de 100 metros, 200 metros. Eso también es real. Incluso si tienen casa y comida en un solo lugar, de ahí no se muevan. Y eso también es importante que la gente lo entienda. Igual, hemos visto mosquitos y brotes importantes en otros países, donde, por ejemplo, ha habido un brote en una ciudad y de pronto aparece el dengue en otra ciudad muy distante, a 300 kilómetros. Y es que el mosquito llegó en un tren, en un barco, en un carro, un avión, perfectamente lo puede hacer y transmitir el dengue a cualquier persona, y se desata un brote. El país con más dengue en la historia de América Latina es Brasil. Exacto. 23 millones de casos desde 1980 hasta el 2023. Es que aquí alguien preguntó cuáles otros países. Bueno, Brasil. Bueno, prácticamente escapan de el único país que no tiene del continente del sur es Chile continental, porque Isla de Pascua es chileno. Uruguay había estado camoteando bastante el tema del dengue, y tuvo casos de dengue también. En la parte sur de Estados Unidos hay casos de dengue, y bueno, ya no tenemos en Canadá. Solo los lugares donde hay mucho frío, mucha altitud, que tienen otro panorama diferente con relación al tema del clima, son capaces de solventar el tema del dengue. Brasil, México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, El Salvador, Costa Rica. Así es. Qué montón de casos.
Y bueno, Brasil 23 millones de casos y le sigue después México 2,5 millones. Sí, es que en Brasil ha sido muy complejo. Y son países muy grandes también, que tienen problemas sociales importantes. También las tasas de incidencia, por ejemplo, de los países, hay un dato de Comisca, que es el Comité de Ministros de Sudamérica, de Centroamérica y República Dominicana, donde se habla, por ejemplo, del tema del dengue. Yo voy a darte ahora los datos, por ejemplo, de este dato de Comisca, donde, por ejemplo, de los países con más casos sospechosos notificados, tenemos a Brasil en primero, Bolivia, Perú, Argentina y tercero Nicaragua, cuarto Colombia, quinto México, Ecuador, Paraguay, Venezuela y después viene Honduras y Panamá. Y tenemos a 3 países nuestros dentro de la tasa de incidencia más importante. Es decir, Nicaragua tiene una tasa de incidencia de 627 casos por cada 100,000. Belice y Panamá también están en ese saco, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos en la zona transmisión en el área, tenemos transmisión en prácticamente toda América, excepto Canadá, partes, frías de Estados Unidos, Chile continental por el tema del clima. El resto de los países tenemos transmisión de dengue activa prácticamente todo el año. Muteé el micrófono. Doc, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Un placer enorme. Saludos a un gran amigo que está reportando sintonía, José Calvo Miguel, un fiel seguidor de tu programa. José Calvo Miguel. Así es, José Calvo Miguel, un gran seguidor de tu programa. Saludos. Doctor, ¿con qué canción quiere irse? Ya te iba a buscar la canción. Se llama Hoy te invito a ser feliz. Ok, ¿de quién es esa? De Germán Barceló y Lily Goodman. Hoy te invito a ser feliz. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Yo le iba a cantar eso a Shakira, yo ahí en Escazú. Pero se fue para el Pacífico. Doctor, muchas gracias. Un placer. Ahí suena de fondo. Feliz tarde. Hasta luego. El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado.